Maishapa, ñandeyara tapendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección, pronombres personales, hoy tenemos la segunda clasificación. Quiero que me atiendan. A o la número 2. Terarangüete muimbaja bojasapire baramu. Significa pronombre personal como complemento directo. Concepto. Umi abaite, primera, segunda, tercera pegua, y paputei, tera, y papuetaba, o juputuba, pa umewa unre, nye eteba, remimbo hasapu, nye eyuayupe. ¿Qué es el pronombre personal como complemento directo? Es la primera, segunda y tercera persona del singular o plural que recibe directamente la acción del verbo en una oración. Tenemos los pronombres personales como complemento directo. Paputei, que significa singular. Estos pronombres son she, de, ne, ro, chupe y chupé. She, primera persona. De, ne, ro, segunda persona. Chupé y chupé, tercera persona del singular. She significa me, a mí. De, ne, ro significa a ti, a vos, te. Chupé y chupé significa a él, a ella. Nos vamos en papueta, que significa plural. Los pronombres personales como complemento directo del plural son ñandé, ñané, oré, pendé, po, pené, chupecuera y chupecuera. Ñandé, ñané, primera persona. Oré, primera persona. Pendé, po, pené, segunda persona. Chupecuera y chupecuera, tercera persona del plural. Ñandé, ñané significa a nosotros o nosotras, nos. Oré significa nos, nosotros, nosotras. Pendé, po, pené significa a vosotros, a vosotras, a ustedes. Chupecuera y chupecuera significa a ellos, a ellas, las, les. En total tenemos 7 pronombres personales como complemento directo. Ejemplos. Tenemos la primera oración. Ha'e sheraihu. La traducción es él o ella me ama. En esta oración, el pronombre personal como complemento directo es she, primera persona del singular, que recibe directamente la acción del verbo. Para guaraní, la pregunta que se hace es ha'e, ba'e o ba'epa, sheraihu. Y en castellano sería él o ella. ¿Qué cosa me ama? Siempre responde a la pregunta ¿qué cosa? La segunda oración, desu nerenoi. Desu, ba'epa, nerenoi. Tu mamá, ¿qué cosa te llama? La tercera y última oración, she ajenoi y chupecuera. She, ¿qué cosa? Ajenoi y chupecuera. Yo, ¿qué cosa? Les llamo. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya